Sí, acompáñenme a desarrollar el ejercicio 2, ¿ya? Que es de su libro de actividades que acabo de enviar al grupo. Miren, tenemos que la medida del ángulo C, nos dicen, en sí nos da el problema, hallar la medida del ángulo AOC. Entonces, ¿qué significa? Así lo pones en forma matemática. M del ángulo AOC, esto significa medida del ángulo AOC. Como no lo conozco, le voy a poner X, no lo sé. Si nos dan estos datos, que la medida de COD dice que es 20 y la medida de AOB es igual a la medida de BOD y es igual a 50. Profe, tradúzcame eso en cristiano. A ver, veamos. Dice, la medida de COD es 20. A ver, solamente hay que ir escribiendo los datos que sí tenemos. 20, dice, 20. Profe, COD. Aquí sí o no, COD, ¿sí? ¿Cuánto da esto? 20, ¿sí o no? COD. ¿Qué más? A ver. Profe, dice que la medida de AOB es igual a 50. Es igual a BOD, pero también es 50. Es decir, la medida de AOB es 50, ¿sí o no? Fijémonos, AOB. ¿Cuánto es? 50. Nada más, ¿vieron? Nada más tenemos que ir viendo los datos. 50. A ver, aquí. Hagamos bien este. 50. ¿Sí? 50. Aquí, 50. Ya está. ¿De acuerdo? Aunque también podría ser esto, ¿ya? Es lo mismo. Sí, sino que acá para tratar de verlo mejor. Y este de acá sería esto, serían los 50 grados, ¿sí? Ya está. Ahora, lo siguiente, ¿qué más nos da? Nos dicen que la medida de BOD también es 50. Profe, ¿dónde está BOD? Simplemente tienes que ver ahí en el gráfico. BOD. BOD. ¿Vieron? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto es BOD? A ver, lánzala. ¿Cuánto es BOD? 50. Profe, ¿cómo hallo AOC? AOC va desde A hasta C, ¿sí o no? Entonces sería todo esto, todo lo azul, hasta C. ¿Sí te das cuenta? Mira, primero quiero que te concentres en BOD. Vamos a tapar esto, ¿sí? No vamos como si no hubiera eso, ¿eh? Entonces, tenemos que BOD es 50 y COD es 20. ¿Qué te parece? ¿A qué gráfico te parece? Al primero, ¿qué teníamos que hacer? Restar. Lo grande lo resto con el pequeño y hallo esto que me está faltando. Mira, lo grande menos el pequeño y me hallo lo que me está faltando. Resto, ¿sí o no? 50 menos 20, ¿cuánto es? A ver, 50 menos 20 es 30, ¿sí o no? 30. 30 sería 30. 30 grados, profe. Y aquí eso lo podríamos poner aquí, ¿sí o no? 30 grados, ¿sí? Aquí lo pongo más grande para que lo puedas observar. Profe, entonces ya está AOC. AOC sería todo esto. Profe, AOC sería el gráfico 2, ¿sí o no? AOC sería, ahora solo concéntrate en AOC. 50 más 30. Los dos pedazos suman todo. Los dos pedazos suman todo, ¿sí te das cuenta? Sería 50 más 30. Aquí lo mismo, de 50 más 30. Ah, ya está, profe. Medida de AOC sería igual a ¿qué? A 50 más 30. 50 más 30. A ver, 80. Ya está, nada más. Fácil, ¿sí o no? Ahora mira el ejercicio 4. Mira qué fácil que es hacer esto. Tenemos ese gráfico y nos piden hallar X. Profe, aquí está X. Ya está hallado X. Miren, lo que vamos a hacer es recordar el concepto que les dije del ángulo nulo, el ángulo agudo, el ángulo llano. ¿Qué era el ángulo llano? Era aquel que formaba 180 grados. Entonces esto acá hay un ángulo llano. Si te das cuenta, todo esto de aquí forma 180 grados, ¿sí o no? 180. Profe, entonces ¿qué tengo que hacer? Fácil, pues lo sumo por pedazos, ¿sí o no? Es como si, mira, todo esto es 180 y yo digo esto, profe, esto vale 30, ¿cuánto vale lo que falta? 150, ¿sí o no? Y así. Y aquí, por ejemplo, si hubiera aquí otro más, profe, hay tres ángulos, sumo los tres y lo igualo a 180, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. A ver, reemplacemos, pues mira, ¿qué tenemos? 120, 3x y x, 120, 3x y x. Bueno, sería 120, ¿sí? Más 3x más, ¿quién más? Más x igual a todo. ¿Cuánto vale todo? Es un ángulo llano. ¿Cuánto es? 180. Profe, ¿qué ahora? Aquí, aquí vas a aplicar tus conocimientos súper avanzados de ecuaciones. Este 120 está sumando. Vas a restar, ¿sí o no?
Acuérdate que en un lado se desarrollan las variables y en otro lado los números. 3x más x, 4x. Este 120 pasaría a restar al otro lado, ¿sí? Entonces queda 180 menos 120. Profe, ¿cuánto es 180 menos 120? A ver, 60 grados. Ahí acabó. Todavía, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Dividir 60 entre 4. Profe, 60 entre 4. ¿Cuánto es 60 entre 4? A ver, 15. A ver, para que veas que no te estoy mintiendo, dividamos acá. 60 entre 4. 6 entre 4, 1, ¿sí o no? ¿Cuánto sobra? 2. Bajo el 0. 20 entre 4 es 15. Qué fácil, ¿sí o no? Que así se desarrolla el ejercicio 3. Sino que más bien de tener un ángulo llano, tienes una figura de un ángulo recto. ¿Sí? Creo con 2 o 3 ángulos. Entonces vas a sumar estos dos, o creo que son 3, ¿sí? Y los vas a igualar a 90. En este caso vas a igualar a 90. Aquí tienes un ángulo recto. Acuérdate que un ángulo recto es esto. Cada vez que tengas esta gráfica, esto es un ángulo recto. ¿Y cuánto es ese ángulo recto? 90 grados. Ahora observamos el ejercicio 6. Dice, la medida del ángulo OB es 20 y la medida de BOC es 40. Ya nos dan dos datos. Podemos irlos copiando, ¿cierto? En el gráfico. A ver, dice que AOB vale 20. A ver, fíjate, AOB, ¿sí o no? AOB. Ah, ya está. ¿Cuánto es? 20, ¿sí o no? 20. A ver, el siguiente. BOC dice que es 40, ¿sí o no? 40. A ver, entonces de aquí a aquí. BOC, 40. Profe, ¿qué nos pide? Profe, nos piden hallar AOF. Está loco ese ejercicio porque no hay F acá. Pero hay que seguir leyendo más atrás. Dice, OF es bisectriz de B o C. OF es bisectriz de B o C. Mira, eso es como si fuera B o C. ¿Qué te dije que era la bisectriz? Era un rayo que partía el ángulo en dos partes iguales. Es decir, si todo vale 40, lo divides entre 2, 20 y 20. Si todo vale 60, 30 y 30. Entonces hay que verlo allá. ¿Cómo lo podemos interpretar allá? A ver, ¿quién sería OF? Dice que es bisectriz de B o C. Concéntrate en B o C. ¿Qué te dije? Viene una bisectriz aquí. Aquí la bisectriz. OF. So ya a veces tenemos que ir viendo, ir leyendo qué nos están pidiendo. Ahí ya está, ya. Profe, OF. Ahí está, ve. La línea OF es bisectriz de B o C. Profe, usted me dijo que la bisectriz parte al ángulo en dos partes iguales. Si todo es 40, pártelo en dos, pues 40 entre 2. A ver, tan, 20 y 20. ¿Ves cómo es fácil? Ahora hay que ver qué te piden. Nos piden hallar A, O, F. El ángulo A, O, F. Profe, hay que observar, pues. A, O, F. A, O, F. AOF es todo esto, si no te das cuenta. AOF es todo esto, ¿sí? AOF. Profe, AOF, entonces, sería, mira, este 20 lo podemos poner aquí, ¿sí o no? Esto también es 20. Profe, AOF es como sumar estos dos pedazos de 20 más 20. 20 más 20. Profe, 20 más 20, ¿cuánto es? A ver, bingo, 40, ¿sí o no? Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Sumar 20 más 20. 40. Profe, aquí ha sucedido algo especial, que los tres ángulos son iguales. Eso se le llama trisectriz, porque ha partido el ángulo en tres partes iguales. Antes de desarrollar este ejercicio 7, en el ejercicio 5 nos dan más o menos este gráfico, dan toda una vuelta, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es ir sumando cada ángulo, son como creo 4 ángulos, y todos los 4 ángulos igualarlos a cuando da una vuelta es 360 grados, ¿sí? Eso tienen que hacer en el ejercicio 5, nada más sumar, ver qué ángulos forman, sumarlos e igualarlos, toda esa suma a 360 grados, ¿de acuerdo? Ya. En este caso yo voy a desarrollar el ejercicio 7, ¿sí? Y nos dicen que la medida de A o B, nos dan en palabras, pero ya lo he puesto aquí matemáticamente. La medida de A o B es igual a la medida, faltó la palabra medida, del ángulo POD. ¿Sí? Hay que observar, pues, qué datos nos dan. Profe, el primer dato que veo es que esto es un ángulo recto. Eso quiere decir que es 90 grados. AOD es 90 grados. ¿Sí? Profe, BOD. A ver, la medida de AOB dice que es igual a BOD. ¿Quién es BOD? BOD es todo esto, ¿sí o no?
¿sí? Profe, pero BOD está en dos ángulos, ¿sí? En dos partes, 35 y X. Ah, entonces BOD sería 35 más X, ¿sí o no? Entonces, a ver, reemplacemos aquí. Aquí nomás pongamos AOB y aquí BOD. Ya sabemos que es la medida. A ver, AOB, ¿cuánto vale AOB? AOB no sabemos, es lo que tenemos que hallar. Bueno, tenemos que hallar X, pero primero tenemos que hallar AOB, ¿sí o no? Entonces, AOB, que va a ser igual. Profe, me acaba de decir que BOD es la suma de estos dos ángulos, ¿sí o no? La gráfica de la segunda gráfica, donde sumaba los dos ángulos más pequeños. Sería X, ¿sí o no? X más 35, ¿sí te das cuenta? ¿Sí? Porque eso es BOD, ¿sí? BOD es X más 35, pero dice que también es igual a AOB. Ah, profe, entonces AOB sería todo esto, ¿sí o no? Aquí hay que poner AOB sería AOB X más 35 grados. Profe, ¿ahora qué hago? Lo que vamos a hacer ahora es sumar esos tres ángulos, igualarlos a cuánto, a ver, tan a 90, pues que tienes ángulo recto, 90. Estos tres ángulos los igualamos a 90. A ver, veamos. Sería X más 35 más 35 más X. Si te das cuenta, X más 35 más 35 más X igual a cuánto? A 90. A ver, aplica tus conocimientos súper avanzados de ecuaciones. X más X. ¿Cuánto es X más X? 2X, ¿sí o no? Ahora acá, 35 más 35. A ver, sumemos por acá. 35 más 35. ¿Cómo sería 35 por 2? ¿Sí? Bueno, sumemos. 5 más 5, 10. Subo 1. 1 más 3, 4 más 3, 7. Profe, 70. Ya está. 2X más 70 igual a 90. Profe, ahí ya nada más acábalo. 70 está sumando, vas a restar. 90 menos 70 nos da 20, ¿sí o no? Entonces queda que 2X es igual a 20. Profe, ¿ahora qué hacemos? Pasa a dividir aquí. 2X es igual a 20. 20 entre 2, ¿cuánto es? 10 grados. Ya está la respuesta. Fácil, ¿sí o no? Solo lo único que tienes que ver es ir viendo los gráficos, ir viendo a qué corresponde cada dato y luego aplicar las propiedades que tú ya conoces. Ahora observemos el ejercicio 10, ¿ya? Para desarrollar el ejercicio 10 solo tenemos que acordarnos de una propiedad que ya expliqué. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué te dije? Cuando tú te ves en un espejo vas a mirarte a ti mismo y lo mismo. Si este punto es el espejo, estos dos ángulos son iguales, opuestos por el vértice, ¿sí? A eso apliquemos aquí, a ver. Mírenme, opuestos por el vértice, ¿sí se fijan? Es que tenemos que 3x más 15 es igual a 105. Este ejercicio es muy fácil, nada más es aplicar la propiedad. 3x más 15 igual a 105. Nada más, ¿sí o no? Fácil. Profe, ¿qué hago? Aplica tus conocimientos súper avanzados de ecuaciones. El 15 está sumando, pasa a restar. 3x es igual a 105 menos 15, ¿sí o no? Profe, 105 menos 15, a ver, por aquí desarrollemos. 105 menos 15. 5 menos 5, 0, ¿sí o no? No, se tiene que prestarle 10 menos 1, queda en 9. Este 1 como le prestó se quedó en nada. 90, ¿sí o no? Entonces queda que 3x es igual a 90. Profe, ¿qué tenemos que hacer? Dividir 90 entre 3. ¿Cuánto es? 30. Aquí creo que no hay discusión, ¿sí o no? 9 entre 3 es 3 y le agregas el 0. ¿Cuánto queda? 30 grados. Qué fácil.